Hola, soy Mari. En la fiesta de aniversario de mis suegros, mi niña pequeña derramó un vaso de agua, y mi suegro le dio una bofetada tan fuerte que ella lloró, frente a todos. La llamó basura, y mi esposo me dijo que la llevara y nos fuéramos, como si no perteneciéramos allí. Salí humillada y temblando, pensando que eso sería todo, pero cuando llegamos a casa había 59 llamadas perdidas. ¿Qué podrían querer ahora, después de eso? Había practicado mi sonrisa en el coche antes de entrar. Esa expresión frágil y educada que decía, estoy agradecida de estar aquí, aunque sabía que cada persona en ese salón me miraba con desprecio. El club de campo olía a canela y pino. Alguien se había esmerado decorando para el aniversario de Stelling y Eveina. Parecía un país de las maravillas invernal, pero uno, que no me pertenecía. Y si se aferraba a mi mano, sus pequeños dedos fríos, incluso a través de los guantes de encaje que le había comprado. Mamá, ¿tengo que quedarme junto al abuelo? Susurró mientras cruzábamos las puertas. Sus grandes ojos marrones miraban nerviosos hacia el frente, donde Stelling dirigía la reunión, riendo con su voz potente. Rodeado de amigos de negocios que vestían como si hubieran salido directo de las páginas de una revista. Solo sonríe. Cariño, murmuré, arrodillándome un instante para acomodar el moño de su vestido. Entraremos y saldremos rápido. ¿Estarás bien? No estaba segura de a quién intentaba convencer. Si a ella o a mí misma. Nolan ya estaba adentro, tomando una copa, mezclándose sin esfuerzo en ese mundo de riqueza y legado. Ni siquiera nos miró cuando llegamos. Me dije que era porque no nos había visto, pero en el fondo sabía que no era así. Siempre veía primero a ellos, siempre a ellos. Nunca a nosotros. Los discursos se alargaron. Se hicieron brindis. Traté de mantener la postura perfecta, mientras Eveina, con sus perlas discretas, me lanzaba esa mirada, mitad compasión, mitad desaprobación, cada vez que mi hija se movía en su asiento. Entonces sucedió. El momento que rompió la frágil capa de pertenencia que había fingido, y se alcanzó su vaso de agua, nerviosa e inquieta como cualquier niña en una fiesta formal rodeada de desconocidos. Su mengue rozó el vaso y este se volcó. El agua con hielo cayó sobre la mesa, salpicando el traje impecable de Stelling. Por medio segundo. Todo quedó en silencio. Entonces la mano de Stelling conectó con su mejilla tan rápido que no lo procesé al instante. El sonido resonó más fuerte que el tintinear del cristal o el suave murmullo del cuarteto de cuerdas. Basura pequeña rugió, con el rostro rojo y las venas del cuello hinchadas. Fuera. Las dos. Fuera de mi vista. Mis oídos zumbaban. Me quedé paralizada. Todas las miradas se volvieron hacia nosotras. Susurros corrían por la multitud, como fuego salvaje. El labio de Izzy temblaba y las lágrimas corrían por su rostro mientras se aferraba a mi brazo. Abrí la boca. Algo, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera hablar, Nolan estaba ahí, no a mi lado, no protegiendo a su hija. No, estaba junto a Stelling, con la mano en el brazo de su padre. Y la voz cortante, pero no para él, para mí. No perteneces aquí, Mary. Llévatela. Y vete, ordenó como si yo fuera una intrusa que arruinaba su perfecta velada. Juro que, en ese momento, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Reuní a Izzy, entumecida, sin escuchar más que el sonido de mi sangre en los oídos. Eveina permaneció sentada, silenciosa, con la mirada fija en la mesa, como si no mirara hacia arriba, nada de eso hubiera ocurrido. Podía sentir las escaleras. Los murmullos. Siempre supe que ella no encajaba. Sin clase. ¿Qué esperaba? Al casarse con esta familia, mis piernas se movieron en piloto automático. Salí del salón, bajé el largo pasillo adornado con cuadros de gente que se creía demasiado importante. Atravesé las grandes puertas y me adentré en el frío invierno de Boston. El aire me golpeó la cara como una bofetada. Sostuve a Izzy, fuerte, sus sollozos amortiguados contra mi abrigo, mientras mis tacones crujían en el pavimento helado hacia mi coche. Mis dedos temblaban tanto que forcejé con las llaves 2 veces antes de abrir la puerta. No lloré, todavía no. Mi humillación era demasiado reciente. Mi choque demasiado profundo. Pero una palabra seguía repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Basura. Así llamó a mi bebé. Así permitió mi esposo que la llamara. Mientras abrochaba a Izzy en el asiento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una sola llamada perdida de un número desconocido iluminó la pantalla. Lo miré por un momento, aturdida, para cuando llegué a casa. Esa llamada perdida se había convertido en 23. Cuando estacioné frente a mi apartamento, la nieve había espesado, amortiguando el mundo en un silencio inquietante. Ese tipo de quietud que te hace sentir que toda la ciudad contiene la respiración. Me senté en el asiento del conductor por un largo minuto, viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas. Intentando recomponerme,
¿Y si se había quedado dormida? En el asiento trasero, su rostro surcado por lágrimas pegado al cuello de su abrigo. El unicornio de peluche que había traído de casa aún apretado entre sus brazos. Con cuidado, la llevé en brazos escaleras arriba, su pequeño peso pesado contra mi hombro como si cargara mi propia vergüenza. Dentro, nuestro apartamento se sentía demasiado quieto. La calefacción apenas manteniéndose al día con las corrientes de aire que se colaban por los antiguos marcos de las ventanas. Acosté a Izzy en la cama, le subí la manta hasta la barbilla y le besé la frente húmeda. Se removió, pero no despertó. Mi teléfono vibró de nuevo en el bolsillo de mi abrigo. No quería mirar. Una parte de mí esperaba que fuera alguien, más cualquiera que no fuera ellos. Pero en el fondo, ya lo sabía. Finalmente lo saqué. 59 llamadas perdidas. Nolan, Stelling, Eveina. Incluso el número de la casa de su mansión. El pecho se me apretó y un sabor amargo subió por mi garganta. Dejé el teléfono sobre la encimera y lo miré como si pudiera detenerse si no lo tocaba. Pero el icono del buzón parpadeaba con insistencia, contra mi mejor juicio. Presioné reproducir. El primero fue Nolan. Su voz cortante, casi ensayada. Mary, tienes que contestar. Papá dice que esto se puede arreglar, pero solo si vuelves esta noche. No empeores las cosas más de lo que ya están. Arreglar. Eso fue lo que llamó a darle una bofetada a una niña de 8 años frente a un salón lleno de extraños. Mi mano apretó el teléfono con fuerza. El siguiente mensaje fue de Eveina. Su voz era empalagosa. De esas que se quedan pegadas a la piel pero te dejan fría. Mary, avergonzaste a esta familia esta noche. Si no quieres que las cosas empeoren para ti, contesta las llamadas de tu esposo. Podemos ayudarte. Pero solo si empiezas a comportarte como parte de esta familia. Me paralicé. Peor para mí. No para Stelling, ni para Nolan, para mí. Ni siquiera tuvo el valor de decirlo directamente. Pero lo escuché igual. Basura. Esa palabra otra vez. La palabra que Stelling le escupió a mi hija. Y ahora Eveina la envolvía en cortesía. Pero era el mismo veneno. Recorrieron el resto de los mensajes. Algunos eran Nolan, cada vez más enfadado. Otros Stelling con su voz estruendosa dejando órdenes cortantes. Contesta el teléfono. Esta es tu última oportunidad para arreglar esto. Como si yo fuera la que necesitara ser perdonada. Me tembló la mano al dejar el teléfono sobre la mesa. Caminé de un lado a otro por la cocina. El viejo linóleo crujía bajo mis pies. Una parte de mí quería gritar, otra quería llorar. Pero en lugar de eso, me senté en la pequeña mesa de la cocina, mirando la lámpara barata que colgaba sobre mí. Dejando que la rabia se extendiera por mi pecho como un incendio. Realmente creían que podrían arrastrarnos por el infierno, y luego hacer que yo regresara para ser humillada otra vez. Pensaban que lo tragaría, que agacharía la cabeza. Porque eso era lo que siempre había hecho. Volví al cuarto de Izzy y la observé dormir. Su mejilla aún estaba roja, donde la mano de Stelling había golpeado. Apreté los labios con tanta fuerza que dolieron. No te van a llamar basura y salir impunes, le susurré, aunque ella no podía oírme. De vuelta en la cocina, levanté el teléfono. Uno por uno. Borré todos los mensajes de voz. No iba a dejar que sus voces vivieran. En mi cabeza, de nuevo. Cuando la bandeja de entrada quedó vacía, abrí mi portátil, la pantalla iluminando tenuemente la cocina oscura. Si quieren guerra, murmuré con los dedos preparados sobre el teclado. La tendrán, pero primero necesitaba recordar exactamente cómo llegamos hasta aquí. Cada insulto, cada desprecio, cada señal de alarma que ignoré. El apartamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj de la cocina. La suave respiración de Izzy se escuchaba débil desde su cuarto. Un ritmo que me recordaba que ella estaba a salvo por ahora. Me senté en la mesa de la cocina, el portátil abierto, el resplandor de la pantalla cortando la oscuridad. Mis manos flotaban sobre el teclado, pero no escribí. Solo me quedé mirando las carpetas, los correos. Los recuerdos que había guardado como si fueran problema de otra persona. Recordé ese primer día de Acción de Gracias en la mansión de los Harrison. Fue mi introducción al mundo de Nolan. Al mundo de Stelling. Pasé días planeando que ponerme algo que me hiciera parecer que pertenecía a esa vida de mármol y cristal. En el momento en que entré al comedor. La mirada de Stelling me recorrió como si fuera una exhibición que no cumplía con el estándar. Más tarde esa noche, mientras comíamos pastel de calabaza, se recostó en su silla y dijo, hoy en día, algunas personas realmente saltan de los parques de casas rodantes a los clubes de campo. La sala estalló en risas. Todos, incluso Nolan, se rieron como si fuera una broma inocente. Recuerdo mirar mi plato, esforzándome para no llorar. Pensando, es solo una broma. No hagas un escándalo. Pero lo escuché tal cual era. Un recordatorio. Yo no era una de ellos.
Mi mano tembló al abrir mis mensajes, desplazándome hasta encontrar ese hilo de mensajes antiguo. Lo había guardado. Aunque nunca supe bien por qué, tal vez porque en el fondo quería pruebas de que no me lo estaba imaginando. Le había escrito a Nolan después de otra cena en la que Stelling se burló de mi educación. De que mi ambición era adorable. ¿Por qué le permites que me hable así? Había escrito. Su respuesta llegó horas después. Así es mi papá. No te lo tomes personal. Leí esas palabras otra vez, sintiendo esa punzada familiar. No te lo tomes personal. Ese había sido su mantra durante años. No te lo tomes personal cuando Stelling me interrumpía para hacer un comentario condescendiente. No te lo tomes personal cuando Evaina fingía no escucharme en los almuerzos familiares. No te lo tomes personal cuando me trataron como un accesorio de Nolan en lugar de su esposa. Pero me lo tomé personal cada vez. Solo que lo enterré muy profundo porque quería mantener la paz. Porque me convencí de que ser parte de esa familia, aunque fuera un margen, era mejor que estar completamente fuera. Cerré los ojos y dejé que esos recuerdos me invadieran. Los silencios incómodos. Las críticas disfrazadas de humor, la forma en que Nolan siempre calmaba las cosas diciendo, así es papá. ¿Cuántas veces me dejaron pequeña? ¿Cuántas veces me dije que no importaba? Que mientras y si fuera feliz, yo podía con el resto. Pero anoche cruzaron una línea. Esa palabra que Stelling escupió a mi hija. Basura no era nueva. Ya la había usado antes, disfrazada de cortesía. Envuelta en risas, pero siempre estuvo ahí. Basura de barrio, caso de caridad, suerte de estar aquí. El mensaje siempre fue el mismo. Yo no pertenecía. Y ahora había marcado a mi hija con eso. Una risa amarga escapó de mí, aguda y fea en la cocina silenciosa. Pasé años retorciéndome, intentando encajar en una familia que nunca me quiso. ¿Y para qué? ¿Para que humillaran a mi hija como me humillaron a mí? No, abrí la carpeta en mi escritorio llamada Gerisnese. La había empezado hace mucho tiempo. Pequeñas cosas que había guardado aquí y allá. Capturas de pantalla, de correos donde Stelling reprendía al personal. Fotos de eventos donde Nolan estaba a mi lado pero parecía que no estaba conmigo. Documentos que había encontrado que me hacían preguntarme qué tan limpio era realmente su imperio. No sabía entonces para qué lo usaría, pero sabía lo suficiente para guardarlo. Miré los archivos, mi pulso se calmó por primera vez en toda la noche. Puede que no pertenezca a su mundo, pero no lo necesitaba. Había terminado de ser la outsider silenciosa. Y así, mi humillación se convirtió en mi arma más poderosa. La cocina parecía un campo de batalla. Papeles dispersos sobre la mesa. El café que había preparado horas antes estaba frío en su taza, y mi portátil brillaba con la luz inquietante de una pantalla que no había estado inactiva en toda la noche. Ya casi amanecía, y no había dormido. No es que quisiera hacerlo. El agotamiento en mis huesos era diferente. Esto no era derrota. Era algo más agudo. Más enfocado. Volví a reproducir el mensaje de voz. La voz de Stelling llenando la habitación. Basura, escupió como si fuera un hecho, como si fuera nuestro nombre. Esta vez no me estremecí. Guardé el archivo, etiquetándolo claramente. Evidencia de mensaje de voz. Si él pensaba que podía humillarme hasta silenciarme, él no había contado con qué documentaría cada fragmento de su fealdad. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era David. David no era solo un amigo. Era un asistente legal que llevaba suficiente tiempo en mi vida para saber que los Geris no eran solo difíciles. Era una de las pocas personas en las que confiaba completamente. Le había enviado un mensaje corto esa misma noche. Llámame cuando puedas, es serio. Deslicé para contestar. Hola, dije con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué pasa? Su tono era cauteloso pero preocupado. No lo suavicé. Stelling le pegó a Izzy en la fiesta de aniversario, frente a todos. Hubo silencio, luego una respiración aguda. Mari, ¿estás bromeando? Eso no es solo, no estoy exagerando. Le dio una bofetada porque derramó agua en su traje. Dios mío. Sonaba más enojado que lo había oído en años. ¿Te das cuenta de que eso es abuso infantil? No hay pelea familiar que justifique esto. Es un crimen. Lo hizo en público. Hubo testigos. Sí, toda una sala llena. Y Nolan. Mi voz tembló a pesar de mí. Me dijo que me fuera. Como si fuera culpa mía. Marin, dijo David despacio. Esto ya no es solo contigo. Pusieron las manos sobre tu hija. No puedes permitir que pase. Cerré los ojos un momento, respirando sus palabras. Oírlo así, abuso infantil cambió algo. Ya no era solo humillación. Era criminal. Necesitas documentar todo, continuó, escribe exactamente lo que pasó. Guarda todos los mensajes, botones de voz. Todo. Si esto llega a la corte, debes tenerlo bien cerrado. He estado guardando cosas durante años, admití en voz baja. Hubo una pausa. Entonces es hora de usarlo.
Pero tienes que ser cuidadosa. Son poderosos. Mary, gente como Stelling no juega limpio. Tampoco John, dije antes de poder detenerme. Hablamos un rato más planificando los siguientes pasos, las cosas que necesitaba reunir, las personas a las que quizá tendría que llamar. Cuando colgué, faltaba una hora para el amanecer, abrí un correo en blanco, mis dedos preparados sobre el teclado. Durante años, había sido reactiva, defendiéndome cuando me acorralaban. Disculpándome cuando ellos lo exigían. Eso terminaba. Ahora, el correo que escribí no fue largo. Nolan, Stelling, Eveina. Me comunicarán por los canales adecuados. No me contacten directamente nunca más. Mary. Sin explicaciones, sin emociones. Solo una línea en la arena. Lo leí 2 veces y luego lo envié. Sentí que me quitaba un par de zapatos apretados que había llevado por años. El teléfono vibró, de nuevo, y reproduje otro buzón de voz. Esta vez era Eveina, con voz empalagosa y veneno bajo la dulzura. Avergonzaste a esta familia esta noche. Si no quieres que las cosas empeoren para ti, contesta las llamadas de tu esposo. Miré el teléfono, dejando que sus palabras retumbaran en mi mente. Basura. Vergüenza. Peor para ti. Pensaban que aún tenían poder sobre mí. Guardé ese buzón de voz también. Evidencia. No se trataba de venganza. No del todo. Se trataba de recuperar el control. De asegurar que, y si nunca creciera, creyendo que este trato era normal. Mientras, reunía archivos de la carpeta Harrison, documentos sobre sus negocios, capturas de correos dudosos, grabaciones de Stelling reprendiendo empleados. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. Ya no solo los estaba sobreviviendo. Me preparaba para desmontar el imperio que habían construido sobre la intimidación y el privilegio. Mi teléfono se iluminó otra vez, esta vez con un mensaje de texto de David. Si vas en serio con esto, tienes que ver lo que acabo de encontrar en los registros de la ciudad sobre la empresa de Stelling. Llámame cuanto antes. Mis manos apretaron el teléfono. Lo que había encontrado era grande. Al amanecer, comprendí que no solo luchaba por mi dignidad. Estaba a punto de exponer un imperio. Ese pensamiento me acompañó toda la mañana, mientras dejaba a Izzy con la señora Carnes, la dulce jubilada del pasillo, que siempre se ofrecía para cuidarla cuando necesitaba ayuda. Le dije a Izzy que volvería pronto y forcé una sonrisa, que no llegó a mis ojos. El viaje hasta la casa de los Harris se sintió más largo de lo que debería. El sol invernal ya bajaba cuando llegué a su mansión, cuya fachada de piedra brillaba como una catedral de poder. Odiaba que incluso, ahora el solo tamaño, me hiciera sentir pequeña. Nolan abrió la puerta antes de que pudiera llamar, con una expresión inescrutable. No deberías estar aquí, dijo en voz baja, bloqueando la entrada como si yo fuera una intrusa. Lo empujé para pasar. Qué pena. El aire dentro olía a madera pulida y dinero viejo. Eveina estaba al borde del gran vestíbulo, con las manos entrelazadas frente a ella, como si me hubiera estado esperando. Stelling estaba sentado cerca de la chimenea, perfectamente cómodo, sorbiendo lo que parecía brandy. No se levantó cuando entré. Tienes mucha cara, dijo Stelling, con voz llena de desprecio. Ignoré la provocación. Estoy aquí porque lo que pasó en esa fiesta fue inaceptable. Le pegaste a mi hija frente a un salón lleno de gente. La humillaste. Me humillaste. ¿Y crees que voy a dejarlo pasar? Se rió. Un sonido lento, deliberado, que me erizó la piel. Viniste hasta aquí para esto. Para llorar. Demándame si eso te hace sentir mejor. Ningún tribunal creerá a una mujer como tú antes que a mí. Una mujer como yo. Eso fue exactamente lo que quiso decir. Nolan dio un paso adelante, con un tono de repente cortante. Mary, para. Estás exagerando. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Me giré hacia él, atónita. Tiene 8 años. Nolan, tu padre le dio una bofetada a nuestra niña de 8 años y tú lo defiendes. No tergiverses mis palabras, replicó, mirando nervioso a sus padres. Estás exagerando. Papá no quiso decir que ella era basura. No quiso darle una bofetada. Mi voz subía a pesar de mis esfuerzos. Esto no es un malentendido, Nolan. Es abuso. Eveina se movió incómoda, pero no dijo nada. Su silencio sellando su complicidad. Stelling se recostó en su silla como un rey en su trono. Esa pequeña basura necesita aprender respeto. Y tú también. Esas palabras me golpearon como una bofetada. No porque me sorprendieran. Ya las había escuchado antes. Sino porque las dijo con tanta naturalidad como si la inutilidad de mi hija fuera simplemente un hecho para él. Grabé su tono y fraseo en mi memoria. Respiré profundo para calmarme. Esta es tu última oportunidad para pedir disculpas a mi hija, a mí. De lo contrario, la próxima vez que escuches de mí será a través de mi abogado. Stelling echó la cabeza hacia atrás y se rió. Adelante. Malgasta tu dinero.
Miré a Nolan una última vez, esperando cualquier cosa. Un destello de vergüenza, un atisbo de apoyo, pero solo vi su mandíbula tensarse mientras murmuraba: estás inestable, Mary. Necesitas ayuda. Eso fue todo. Me habían desestimado. Minimizado y manipulado quienes decían ser mi familia. No, les di el gusto de verme llorar. Me di la vuelta y salí. Con el sonido de mis tacones golpeando el mármol como disparos en la casa silenciosa. El aire frío de la noche me golpeó al salir al camino de entrada. Apenas llegaba a mi coche cuando Nolan me siguió, me agarró del brazo con un agarre lo suficientemente fuerte para dejar marca. Si intentas arruinar a mi familia al siseo, su aliento visible en el frío, lo vas a lamentar. Lo miré. Mi silencio deliberado, mi quietud más pesada que cualquier palabra que pudiera decir. Me subí al coche, cerré la puerta y arranqué el motor. Mientras me alejaba, no miré atrás. En el camino a casa, comprendí que ya no temía al arrepentimiento. Temía convertirme en ellos, y por eso tenía que destruirlos de otra manera. Ese pensamiento resonó en mi cabeza mientras entraba a mi camino de entrada. La lluvia convirtiéndose en un aguacero constante. Cuando llegué adentro, estaba empapada, el abrigo pesado por el agua, mi determinación igual de pesada. Izzy dormía en su cuarto, aferrada a su conejo. El mismo que había sostenido la noche que Stelling la golpeó. Le acomodé la manta sobre los hombros, pausando un momento para verla respirar. Se veía tan pequeña. Tan intacta ante la tormenta que rugía fuera de estas paredes. Ojalá pudiera mantenerla así. En la cocina preparé café, aunque sabía que no lo terminaría. El reloj hacía tic-tac fuerte e implacable. La casa se sentía cavernosa. Aunque apenas era un apartamento de 2 habitaciones. Eso es lo que hace la desesperación. Estira las paredes a tu alrededor, haciendo que cada cuarto se sienta demasiado grande para una persona. Entonces lo vi. Un sobre grueso sobre la mesa junto a la puerta principal. Uno que no había notado al entrar. Mi nombre estaba escrito con letra prolija en el frente. Lo rompí y mis manos empezaron a temblar antes de que leyera la primera línea. Era de un bufete de abogados que reconocí por conversaciones susurradas sobre clientes de alto perfil, los abogados de Stelling. La carta era breve pero contundente. Si continuaba difundiendo mentiras difamatorias, me demandarían. No era solo una advertencia. Era una promesa. La dejé sobre la mesa. Sintiendo que me faltaba el aire. Mis rodillas flaquearon y me deslicé sobre el suelo de la cocina. Los azulejos fríos presionando contra mi piel. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí antes de que sonara mi teléfono. El nombre de mi hermana iluminó la pantalla. Contesté. Con la voz apenas un susurro. Mary, ¿estás bien?, preguntó, su voz un ancla en la tormenta. No admití, con la garganta apretada. Ella dudó, luego suspiró. Odio empeorar las cosas. Pero Nolan ha estado hablando. Le dice a la gente que estás inestable, que no estás apta. Por un momento, no pude respirar. ¿Qué? Escuché eso de alguien en la iglesia. Está haciendo que parezca que estás perdiendo la cabeza, que eres un peligro para Izzy. Eso me rompió. Me habían humillado. Manipulado y ofendido. Pero esto era un ataque a mi maternidad. Mis manos se enfriaron mientras apretaba el teléfono con fuerza. No puedo hacer esto, susurré, sin saber si quería decirlo en voz alta. Puedes, dijo ella rápido, con voz firme, tienes que hacerlo por Izzy. Después de colgar. Me quedé sentada lo que parecieron horas, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Cada vez que pensaba que no me quedaban lágrimas, más llegaban. Sentí mi cuerpo vacío como si me hubieran raspado por dentro. Me encontré otra vez en el cuarto de Izzy. Arrodillada junto a su cama. Tomé el conejo que ella sostenía y lo abracé contra mi pecho. Ese juguete barato y desgastado se sentía como lo único sólido en mi vida. Recordé su vocecita en la fiesta. Mami, ¿por qué está enojado el abuelo conmigo? Así, mi desesperación comenzó a endurecerse en otra cosa. De vuelta en la cocina, revisaba el teléfono sin rumbo. Más por hábito que por propósito. Fue entonces cuando lo vi. Un titular sobre una demanda contra la empresa de Stelling. Acusaciones de fraude, corrupción. Grietas en su imperio. Fue como el primer sorbo de aire tras estar demasiado tiempo bajo el agua. Me limpié la cara y dejé el conejo sobre la encimera, junto al café intacto y la carta amenazante. Stelling Harris pensó que podía intimidarme hasta silenciarme. Creyó que podría hacerme desaparecer en silencio. Olvidó una cosa. He sido silenciosa. Toda mi vida y ahora he terminado. Así que a la mañana siguiente hice la llamada que cambiaría todo. No a mi esposo, sino a una reportera. Se llamaba Karen Dael y la encontré tras una búsqueda nocturna para hallar a alguien lo suficientemente valiente para publicar la verdad sobre hombres como Stelling. Esperaba un buzón de voz. Tal vez una asistente mecánica,
En cambio, contestó. En el tercer timbrazo, su voz alerta, pero cautelosa. Habla Karen. Dudé, apretando el teléfono con fuerza. Me llamo Mary Harrison, dije, enfatizando ese apellido que había llevado como una maldición. Creo que tengo información que te interesará sobre Stelling Harrison. Hubo una pausa. Luego un cambio en su tono. Sigue. Nos encontramos. Unas horas después en una cafetería en el centro de Seattle, uno de esos lugares que huelen a espresso quemado y donde la gente teclea en sus portátiles como si el mundo exterior no existiera. La reconocí de inmediato. Pelo corto, gafas. Una actitud seria que me hizo pensar que había visto y escuchado cosas mucho peores que mi historia. Karen escuchó en silencio mientras le contaba todo. La fiesta, la bofetada, las amenazas, las cartas, incluso le puse el buzón de voz de Stelling. Su voz cargada de la misma arrogancia que soporté durante años. No se inmutó. Solo tomó notas como un cirujano preparándose para una operación. Cuando terminé, se recostó. No eres la primera persona que viene a mí con algo sobre Stelling, dijo. Su empresa ha estado bajo investigación por un tiempo. Zonas dudosas, tratos bajo cuerda. Pero lo que me cuentas llena muchos vacíos. Sus palabras tardaron un momento en calar. No era solo otra nuera descartada con una historia triste. Tenía la pieza que faltaba en algo mucho más grande que yo. Salimos de la cafetería con un plan. Ella me conectaría con un abogado que pudiera protegerme legalmente y yo investigaría todo lo que tuviera sobre los Harris. Conduje directo al ayuntamiento, con el corazón latiendo fuerte mientras atravesaba las puertas giratorias. Los registros públicos son públicos por una razón. Y estaba a punto de aprovecharlos al máximo. A media tarde, tenía una pila de documentos tan gruesa que apenas cabía en mi bolso. Transferencias de propiedad, aprobaciones de zonificación, acuerdos silenciosos. Todos con el nombre de Stelling. Fue entonces cuando lo vi. La escritura de la mansión donde me habían humillado. Mis ojos repasaron la línea 3 veces antes de creerlo. La propiedad estaba legalmente a mi nombre. Él la había transferido años atrás, probablemente durante alguna de sus batallas legales, sin esperar que yo me diera cuenta. Me senté en mi coche en el estacionamiento por mucho tiempo, mirando los papeles. Todos esos años que me llamó basura. Me hizo sentir que no pertenecía, y él vivía en una casa que legalmente era mía. Cuando llegué a casa, la lluvia había cesado, dejando todo con olor a tierra mojada. Y sí estaba coloreando en la mesa de la cocina, tarareando suavemente. Lévese la cabeza, y luego extendí los documentos sobre la mesa, el conejo de peluche, a su lado como testigo. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir. Era desmontar todo lo que Stelling creía que lo hacía intocable. Esa noche, Karen y yo hablamos de nuevo, trazando los próximos pasos. Conseguir asesoría legal. Mantener mi descubrimiento en secreto. Construir una línea de tiempo de cada humillación, cada insulto, cada señal de alerta que ignoré. Sí, juegas bien tus cartas, dijo ella, podemos controlar la narrativa antes de que ellos sepan lo que pasa. Mientras archivaba los documentos, tomé el conejo y lo sostuve por un momento. Ya no era solo un consuelo. Era un recordatorio. Esta lucha no era solo por mí, era por Izzy. Por su futuro. Cuando Stelling entró a su oficina el lunes por la mañana, no tenía idea de que las paredes ya se le estaban cerrando, pero su contraataque llegó más rápido y cruel de lo que podía imaginar. Empezó un martes por la mañana. Estaba preparando el desayuno para Izzy, viéndola revolver el cereal en el plato cuando alguien llamó a la puerta. Un golpe seco, propio de un asunto de negocios. Me limpié las manos en un paño, esperando quizá una entrega. En cambio, abrí la puerta y encontré a un hombre con traje sosteniendo un sobre. ¿Es usted Mary Harrison?, preguntó con voz plana, casi aburrida. Sí, me entregó el sobre. Le notifican formalmente. Me quedé parada un momento, el aire frío del exterior entrando por mis pies. Las palabras no tenían sentido al principio. ¿Notificada? Como si me hubieran reclutado para un juego que no acepté jugar. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo que el pecho se me apretaba. La cuchara de Izzy golpeaba el plato de fondo, ajena a la tormenta que acababa de entrar en nuestra casa. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Era una petición urgente de custodia. Nolan y Stelling solicitaban al tribunal que me quitaran a Izzy, alegando que estaba mentalmente incapacitada y creaba un ambiente hostil. El estómago se me volvió hielo. Ya no solo querían humillarme, querían a mi hija. Cuando pude volver a respirar, mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes, llamadas perdidas, amigos, vecinos. Incluso un par de antiguos compañeros de trabajo. No entendía por qué hasta que revisé las redes sociales. Ahí estaba. Capturas de pantalla fabricadas de mensajes de texto, fotos manipuladas, todo para mostrarme como errática, inestable, financieramente irresponsable.
Alguien había sembrado cuidadosamente la narrativa de que no era una madre agraviada. Era una liability desquiciada. Los comentarios dolían más que las pruebas falsas mismas. Siempre me pareció rara. Pobre Nolan. Imagínate vivir con eso. El chisme corre más rápido que la verdad. Especialmente cuando viene de alguien con el alcance de Stelling. Llamé a Karen. Están tratando de quitarme a Izzy, dije. Con la voz temblando, a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerla firme, su respuesta fue inmediata. No te desesperes. Esto es exactamente lo que hacen personas como Stelling. Crean caos para que no puedas pensar con claridad. No le des ese gusto. Fácil decirlo. Ella no sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por un tiempo, solo me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando el conejo de peluche que Izzy había dejado cuando se fue a prepararse para la escuela. Era el mismo que se aferró la noche que Stelling le dio la bofetada. Lo tomé y lo abracé cerca, respirando el leve aroma de su champú. Podía dejarlos ganar. Podía rendirme, firmar lo que quisieran. Desaparecer en silencio para que Izzy no quedara atrapada en el fuego cruzado. Por un momento doloroso que casi sonaba a misericordia, pero entonces recordé la sonrisa burlona de Stelling en la fiesta. La forma en que Nolan no dudó en ponerse de su lado. La palabra basura se grabó en mi memoria como una marca. Y supe que esto no era misericordia, era borrón. Pasé el resto del día reuniendo todo lo que tenía. Mensajes de voz, registros de propiedad, los correos que Stelling pensó que nunca leería. Lo organicé en carpetas, etiquetando cada una como un soldado prepara munición para una batalla final. Esa noche, después de acostar a Izzy, le besé la frente y susurré, no mereces crecer pensando que personas como él siempre ganan. No solo le hablaba a ella, me hablaba a mí misma. Al amanecer. El nombre de Stelling Harrison sería sinónimo de corrupción y me encargaría de ello. Presioné enviar y vi como todo lo que había construido en secreto explotaba. No tardó mucho. En menos de una hora. La investigación de Karen estaba en vivo en todos los principales sitios de noticias del estado. Al amanecer, estaba en las redes nacionales, corrupción, fraude, transferencias de propiedad para ocultar activos y enterrado en medio de todo como una mina terrestre. Un relato detallado de Stelling Harrison golpeando a su nieta de 8 años en un evento público. Estaba descalza en mi cocina, el café enfriándose sin tocar en la encimera, viendo todo en la televisión. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y la suave respiración de Izzy al final del pasillo. La cámara cortó a Karen parada fuera de la sede corporativa de Stelling. Esta mañana, fuentes confirman que investigadores federales han abierto una investigación formal contra Harris Development Group, dijo. Con voz firme, documentos proporcionados por un informante anónimo revelan mala conducta extensa, incluyendo evasión fiscal y tácticas de intimidación contra familiares. Informante anónimo. Esa era yo. Se sentía surrealista escuchar mi dolor traducido al lenguaje de las noticias. Limpio, preciso. Despojado de años de humillación y sufrimiento silencioso. Pero ya estaba allá afuera. Mi voz ya no podía ser silenciada. A las 8 de la mañana, las imágenes pasaron a escenas en vivo. Agentes federales entrando al edificio de Stelling, sus chaquetas oscuras en marcado contraste con la fachada de vidrio de su imperio. Me imaginé en su oficina de la esquina, viendo cómo la vida que había cuidado tan cuidadosamente se desmoronaba. En tiempo real, mi teléfono vibró sobre la encimera. Nolan, no contesté. Luego llegó un buzón de voz. Su voz sonaba desesperada. Mary, por favor, tenemos que hablar. Esto se salió de control. No sabía que llegaría tan lejos. Una risa amarga escapó de mí. Él no sabía. Sabía exactamente quién era su padre. Lo había defendido siempre. Ahora que su nombre familiar estaba arrastrado por el barro, de repente quería ser el pacificador. Otra llamada. Otro buzón. Esta vez de Stelling. ¿Crees que ganaste? No tienes idea de lo que has empezado. Pero la rabia en su voz ya no era poder, era desesperación, y se entró caminando a la cocina, frotándose los ojos y sosteniendo el conejo de peluche que había visto demasiado estas últimas semanas. Mamá, ¿por qué ves las noticias? Me agaché a su nivel y le aparté el cabello. Porque, bebé, la verdad importa, y ahora todos la saben. Puse el conejo en la encimera junto a nosotros, sus orejas gastadas en ángulos extraños. Esta casa es nuestra ahora, le dije suavemente, y nadie podrá quitárnosla nunca más. Alrededor del mediodía. Karen llamó. Lo lograste. Marin dijo, con voz cargada de cansancio y triunfo, se acabó. El FBI no solo investiga, están confiscando documentos mientras hablamos. No me sentí eufórica ni vengativa. Me sentí más ligera, como si finalmente pudiera respirar sin algo oprimiéndome el pecho. Por la tarde, Nolan apareció sin invitación. Estaba en mi puerta, el traje arrugado.
La corbata torcida, la máscara de compostura que siempre llevaba, se había roto irreparablemente. Mary, podemos arreglar esto, dijo, con voz suplicante, podemos volver a juntar a nuestra familia. Nuestra familia, repetí, apoyándome en el marco de la puerta. Tuviste a tu padre golpear a nuestra hija y me dijiste que me fuera, esa es la familia de la que hablas. Él se estremeció, pero no le di oportunidad para responder. Y si yo terminamos de ser parte de tu control de daños. Vete a casa. Nolan, lo que sea que eso signifique para ti ahora. Por primera vez, no discutió. Simplemente se fue. Al caer la noche, el teléfono dejó de sonar. La tormenta, que había definido mi vida durante años, se había roto. No porque la hubiera sobrevivido en silencio, sino porque finalmente me defendí. Me senté en la mesa de la cocina, y si dibujando en su cuaderno frente a mí, el conejo entre nosotras como testigo de nuestra supervivencia. Por primera vez en años, el teléfono estaba en silencio. Y me gustó así.